Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. Qué gusto, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en una emisión más del podcast de Fuera de la Tribu. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos. Nacho Dávalos, ¿cómo estás? Gonzalo Sánchez, un gusto estar por acá. Alberto Pimienta, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Traes look de marcha, Alberto Pimienta. Todavía trae la resaca de la marcha FIFI. Esperen la reseña. Y una sonrisa socarrona. Es verano. La crónica de la marcha por Alberto Pimienta. Nacho Dávalos, ¿tú también te saliste de Twitter? No, yo sigo activo en Twitter. Por cierto, podescuchas, síganme, @NachoDávalosL. Ahí es donde podemos seguir en conversación. La que sí se salió de Twitter, aunque ahora ya vi por ahí otra publicación en donde se queda a medias tintas, es la esposa del presidente. No aguantó López vara. Obrador, que dice, hay muchas cuentas falsas, la discusión es muy álgida, hay insultos baratos. Y me parece que todas esas afirmaciones son ciertas, pero yo no sé qué tanto tendrá que ver el estreno de su canción en Spotify, que no tuvo muy buena recepción y que quizá, solo quizá, le dolió el ego un poquito. ¿O qué, Alberto Pimienta? Híjole, no sé. La verdad es que yo hice el intento de poder escuchar la canción y pues la abandoné rápidamente, no las redes sociales, pero sí mi cuenta de Spotify. La di de baja porque no pueden existir esta clase de contenidos en la red social. No, bueno, cada quien puede disfrutar de la música que le plazca, pero sí me pareció bastante malita. Tratándose de la esposa del presidente, ¿no? Y más raro tratándose de Tania Libertad y de Manzanero, que se supondría que los dos serían garantes de calidad, pues me parece que en esta ocasión no. O sea, el problema es de calidad, no tanto de si es cursi o no, sino es de calidad musical. Pues ahí... Ese es un debate, el asunto de la calidad musical. Pero ya el simple hecho de que esté a debate, pues es de que no está tan bien, ¿no? Sí, así es. Ahora, también el tema abre un debate interesante porque asignan mucho responsabilidad a Twitter en particular, sí, acerca de la falta de acciones que ha tenido para controlar esta clase de ejercicios, digamos, ellos dicen artificiales, pero dicen que es artificial solamente cuando se trata del otro lado de la moneda y cuando ellos activan ciertos grupos de forma no tan orgánica, pues no lo consideran artificial, ¿no? Ese es un debate que sí me parece interesante, pero me parece que es demasiado cercano a lo que está viviendo, por ejemplo, Donald Trump en una defensa incluso de medios que son abiertamente de fake news como Infowars, que es el más característico, donde lo mismo ha hecho, ha expresado que necesita ver que existe vías, digamos, que existe sesgo de tanto de Facebook como de Twitter hacia los perfiles conservadores. Claro. Bueno, acá es lo mismo, nada más al revés, ¿no? Los perfiles liberales parecen ser los censurados. Sí, incluso Donald Trump se ha aventado la puntada de decir que medios convencionales como CNN, como New York Times, como Washington Post, deberían de también ser censurados por Facebook y por Twitter porque también reproducen fake news. Entonces, y por el lado mexicano, López Obrador y Tatiana Cloutier y Beatriz Gutiérrez Müller han de alguna forma arremetido en contra de Twitter, de la empresa como tal, porque no ponen candados, a su juicio, candados suficientes para evitar la propagación de odio y la propagación de perfiles falsos y contenido artificial en redes sociales. ¿Y hasta dónde tendría la responsabilidad, Pimienta Nacho, una empresa como Twitter de hacerse cargo de este tipo de cosas? Es la posición de Facebook, la posición de Twitter como empresas que de alguna manera se ven beneficiadas en tema monetario, Alberto Pimienta, por este tema y por la publicidad que se les puede meter a las mismas y cómo todo este incentivo que puede tener como empresa cualquiera de estas entidades sería, digamos, el incentivo, la vacuna para que puedan tomarse medidas drásticas para evitar este tipo de ejercicios. Al final, pensándolo desde el asunto meramente publicitario y toda la otra situación de recursos que se invierten, definitivamente, digamos, entre el particular, que es la empresa, y la discusión pública, ahí está el debate que tendríamos que poner. ¿Cuál es el papel de la regulación que debería tener el Estado? Es un debate que se está
está llevando en estos momentos en Estados Unidos, el cual no ha tenido respuesta y evidentemente tenemos las consecuencias que vemos en su reproducción en México. Ahora, lo que es bien interesante es que veamos actores por parte de la Cuarta Transformación haciendo estas denuncias que me parece que son evidentemente correctas. Es claro que hay dinero ahí metido, es claro que hay bots, que hay digamos personas artificiales que están impulsando temas de conversación para impulsar unos temas, para bajar otros temas de la discusión. Pero a favor de López Obrador. Pero lo que dicen es cuando, oiga, ¿y qué pasa con aquellas mismas fenómenos en donde se impulsan los temas que convienen a Andrés Manuel López Obrador, o donde cuando se le está criticando viene el movimiento de defensa, de contrarrestar lo que el movimiento? documentó el Laboratorio Digital del ITESO. Bien, pues ya respondió Andrés Manuel López Obrador al respecto la semana pasada, y lo que dice es: no descartemos que dentro de nuestros adversarios estén impulsando estos movimientos en donde supuestamente nos apoyan para justamente desvirtuar esa defensa. Híjole, o sea, que los malos sí tienen malas prácticas, y las malas prácticas de los buenos, es decir, la Cuarta Transformación, son también ejecutadas por los malos. Me parece llegar a un discurso que es indefendible. Así es. Sí, en realidad es que sí ha quedado de ver tanto Facebook como Twitter. Hemos hablado de diversos escándalos que ha habido acerca de la venta de datos personales, de la venta indiscriminada de publicidad, del surgimiento de fenómenos de fake news, del uso en campañas, por ejemplo, en la de Estados Unidos para distribuir odio y la intervención rusa, incluso en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos sí hubo consecuencias, Pimienta. Hay un proceso de autorregulación. Ha habido llamados de ambas partes, demócratas y republicanos, por el excesivo peso específico que tiene tanto, principalmente Facebook más que Twitter, pero Twitter por la importancia de ser el medio preferido del presidente. Hay que recordar aquellas firmas de convenios, incluso que se llevaron a cabo muy al estilo de la política tradicional, donde digamos el CEO firma una intención de regular estas situaciones, etcétera, que en efecto nos dieron notas, pero a la hora de operarlo, los hechos poco. Se quedó un poco en el aire, como suele ocurrir con los convenios que firman en la política tradicional. Ahora, siempre sí ha habido un cambio. Se ha empezado a transparentar más el uso de las cuentas publicitarias en Facebook y en Twitter. En Facebook, por ejemplo, empieza a ser un requerimiento que haya una verificación si eres un medio de donde vives y si eres el que dices que estás teniendo esto. Incluso se dio una noticia hace 2 o 3 semanas de una página en Facebook de India que estaban en un proceso electoral, que fueron a tocarle a su casa para que verificara su perfil. Esta clase de cosas se están dando alrededor del mundo porque cada vez se ve la importancia de estos medios. Pero creo que en México no hemos llegado a ese punto, y sobre todo tenemos una clase política y una discusión que se ha ido a la locura. Superficial. Que lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Alfredo Jalife, que fue tendencia en los últimos días, este hombre bueno, según el presidente Andrés Manuel, y que pues tiene francamente delirios de persecución, y que es un representante del conspiranoísmo del país, y que es él dice que no, pero es abiertamente antisemita, ¿no? Antisemita, entonces sí, claro, es violentísimo con la comunidad judía. Sí, y se escuda porque más bien se generó una especie de alianza entre esto y seguidores de Andrés Manuel por las refriegas que han tenido contra Enrique Krause, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que eso, llevarlo a una discusión acerca de si ciertos segmentos y ciertas personas controlan el capital financiero en el país o en el mundo, y por lo tanto tienen inversiones en Facebook, Twitter y todas las empresas de alta tecnología, que es donde están generándose los altos rendimientos, pues ya es una locura, ¿no? Pasar de eso a que es una conspiración del mundo sionista para atacar a todos. Muy bien. Bueno, lo cierto es que esta semana estuvo marcada por la marcha que se convocó en redes sociales en distintas ciudades del país. Se habla más o menos, ahorita me dirán el dato, yo me quedé con el dato de 19,000 personas en todo el país. Hay quien dice que no es mucho, hay quien dice que sí lo es, hay quien dice que sí representa, hay quien dice que no. Yo creo que 19,000 personas, vaya, es para considerarse. Y salieron pues a pedir básicamente la petición más exacerbada era la renuncia del presidente López Obrador. ¿Qué decir al respecto? Porque, por supuesto, esta marcha pues ha desatado otra vez el debate, no solamente el debate entre fifís y chairos, sino el debate también entre clases sociales. Vaya, un debate que está por ahí soterrado y que revive cada vez que este tipo de cosas ocurren.
Yo diría que el primer logro para el equipo Pimienta, para el equipo Fifi, es que ya desbordan una selfie, ¿no? Es decir, ya los manifestantes que acuden a estas marchas ya no caben todos en una selfie, ya se puede hablar de... Ya la tienen que sacar con iPad. Ya un dron incluso alcanza. Todavía se ven algunos huecos, pero ya alcanza. Nos habla muy claramente del desgaste que está teniendo Andrés Manuel López Obrador, del cual no solamente lo vemos en las redes sociales, en donde podría ser un discurso o una discusión alentada por sus opositores, también lo vemos en las encuestas. Digamos, todos los datos nos hablan de que ya empieza a haber este desgaste, y también lo vemos entonces en estas marchas, no solamente en esta de Ciudad de México. Nos hablabas, Gonzalo, de 19,000, hay otros medios que dicen 15,000. Quedémonos con el más... Con el número más chiquito, 15,000, me parece importante, porque claro, ya no se habla, es un asunto simbólico, pues el que tenemos de avance, y no solamente fue en la Ciudad de México, sino en otras ciudades. Más allá de eso, todavía decir, como intentaron hacerlo algunos comentócratas, como que este ya es el síntoma del hartazgo que empiezan a vivir algunos sectores, no lo vería así, pero sí me parece que es bien interesante el movimiento, y nos anticipa cómo el siguiente proceso electoral estará activo pues desde este momento. Sí, cualquier análisis que se vaya a alguno de los extremos, de que si fue una sobrerepresentación o una infrarrepresentación, me parece que es desacertado. Lo cierto es que hay que analizarlo pues con serenidad, Pimienta. Sí, yo vería el tema comunicacional. No sé qué tanto haya impactado ver a el waxicanismo mexicano en las calles expresando su repudio al presidente, repudio que ya conocíamos. Al final creo que eso no termina por demostrar hartazgo social, sino el mismo hartazgo de una clase privilegiada que está tratando de defender sus privilegios, y que esos privilegios fueron los que lograron que el presidente llegara a ser presidente. Por lo tanto, me parece que este tipo de marchas lo único que hace es polarizar más a la sociedad y reforzar la postura del presidente. En la medida en que sale la reacción privilegiada del país y se ve obligada a tomar las calles que nunca había tomado, salvo en excepciones como el tema de la marcha antisecuestro, recordarán que estuvieron circulando también fotografías duplicadas de ese momento como para tratar de asimilar. Javier Lozano subió una fotografía de aquel momento. Un ejercicio de propaganda tradicional. Él sabía que mentía, trataba de generar el mayor alcance posible, pero me parece que él está totalmente ya deslegitimado. Pero bueno, el asunto es que esto refuerza al presidente, no termina por hacerle ni cosquillas, vamos. Si un empresario, si un privilegiado, si una persona, si alguien de la clase política, como el secretario de Turismo de la Madrid, como el presidente Vicente Fox, salen a las calles a defender sus privilegios, pues no creo que eso le venga mal al presidente. Y como ciudadanos, Pimienta. No, con la bandera de los ciudadanos, vaya. Es ahí donde varios ciudadanos quizá pudieron haberse sentido un tanto ofendidos de que actores políticos con un interés eminentemente político y que viven de la política, han vivido de la política, trataran de secuestrarles, digamos, este movimiento que para muchos fue legítimo. Yo no dudo que hayan estado detrás, vaya, actores anti-López Obradoristas que hayan tratado de mover esto y de tratar de acrecentarlo, pero también es cierto que mucha gente salió por su propio pie. De esos 15,000, 19,000, muchos salieron por su propio pie a manifestar un hartazgo legítimo. Y al final lo que nos habla, me parece que lo que podemos sacar muy en positivo de esta marcha es de una democracia que está viva. Tenemos la popularidad del presidente, que se decía estaba en la cúspide, se mueve, y todo lo que se mueve está vivo. Estas manifestaciones que sí pueden estar involucrados actores políticos y demás, pero que veamos ahí a más personas, también nos hablan de una vida democrática activa y viva. Y eso me parece que es una buena noticia, porque mientras haya competencia en el debate público, ese será un buen rasgo, lejos de aquel discurso que nos venden de que estamos yendo al autoritarismo y a una sociedad en donde estas voces no pueden representar. No, lo que vimos es que en efecto sí tienen todo el derecho para hacerlo, y veremos ahora que hay como respuesta en el tema de acciones desde aquellos actores que están en el gobierno. ¿Qué les parece la reacción que hubo, por ejemplo, del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Ese personaje que desde mi punto de vista le ha hecho mucho daño a la Cuarta Transformación, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, lanzándole veneno y tratando de descalificar esa movilización. Me parece es de esas cuestiones no entendiendo su lugar, Nacho, que desde la comunicación
los actores de la 4T tendrían que aprender que no es ese su lugar, no es esa su voz y no es ese el personaje que tendrían que estar jugando. No, fíjense, yo soy enemigo de este discurso que de repente traen muchos de los opositores a López Obrador de que es que polariza, es que nos divide. México está dividido desde hace mucho tiempo por otras razones. Que las exacerba este debate, bueno, eso podemos discutirlo. Pero que un funcionario público, en este caso el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, viendo, ahora sí que como decían en el barrio, viendo el temblor y no hincarse, viendo que la gente está crispada, que hay una sociedad, que un sector de la sociedad que vaya, que sale animoso, que ya pasó del comentario en el WhatsApp y del rumor en las sobremesas, pasó a la acción de salir a la calle a manifestarse, y ante esta situación lo que hace él es ahondar la herida, meterle el dedo a la llaga. Vaya, es un funcionario público, él no está para hacer eso. Como si fuera Antonio Tolini, Javier Jiménez Espriu, lo que publicó en su cuenta de Twitter fue lo siguiente: escuchen, podescuchas. Nunca pensé que todos los que están en contra de AMLO fueran a la marcha. Pero sí, fueron todos. Así como diciendo, y esos 15,000, esos son los que en el país están en contra de la Cuarta Transformación. Señor, siéntese. Ahora, el tuit está muy bueno. El tweet está muy bueno, pero no para un secretario de Estado, ¿no? Exactamente, que se lo dejara a Tolini, se lo hubiera pasado por WhatsApp a Tolini, oye, aquí tengo una buena idea y súbela tú, ¿no? Es un tuit, carrillero para los activistas, está bien, pero no para un secretario de Estado. En eso sí, yo no estoy a favor. Pimienta. Pues nada, a mí está bien, celebro que Nacho celebre la vitalidad democrática, pero sí me parece muy preocupante que en el asunto de la información sí estemos en el abismo, ¿no? No puede ser que la clase privilegiada del país, la que se supondría es la más informada, la que se supondría que es la que tiene más condiciones para estar pensando en la vida política del país, que tiene más condiciones de vida para cultivarse, etcétera, tenga esta clase de argumentaciones y una marcha, por ejemplo, robándose conceptos de los chalecos amarillos en Francia, un grupo de activismo político, más bien una manifestación política en Francia que se da para pedir mejores condiciones de impuestos. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha hecho acerca del tema de impuestos? Pues no ha hecho ni fu ni fa, ha dejado las cosas como están, nada más ha aumentado el gasto social. Me parece que es súper descabellado ese tema. Que tengan reivindicaciones como la separación del presidente de su cargo, que renuncia Andrés Manuel, pedían algunos, cuando Andrés Manuel lo que dice, hagamos revocación de mandato. Y una semana antes decían, no, la revocación es un intento para perpetuarlo en el poder. Bueno, y bueno, ya las pancartas ahí con faltas de ortografía, diciendo que la reforma educativa esto o aquello, cuando jamás les ha importado la educación pública en el país. Claro. Esto sí me parece como risible, pero también preocupante, que la clase más privilegiada del país solamente salga a cuidar sus fobias, que el principal movilizador en este país sea el miedo. Eso sí me parece muy, muy, muy preocupante. Y hablando de eso... Y que se mueva por ecos, ¿no, Nacho? Claro. Y por ecos incluso del 2006. Vaya, a mí me remembró mucho esto del 2006 en este domingo en la marcha. Y justamente para representar esas fobias de las que habla Pimienta, a los podescuchas hay que recomendarles que exploren por ahí. Hay un video que sacó Nación 321, la cuenta de Hernán Gómez, que fue a esta marcha como ya había ido a las anteriores, y donde pues intenta preguntarle a los asistentes por qué están ahí. Hay respuestas muy, muy hilarantes. Por ejemplo, la gente que está a favor de López Obrador no tiene cerebro, y muchas otras que no me gustaría repetir. Véanla, claro. Es justamente un desfile de prejuicios de clase, los que vimos en ese momento. Seguramente habrá otros de los asistentes que tenían argumentos mucho más racionales y con mayor sentido, pero de verdad esto nos habla de la polarización y de cómo este momento que está viviendo el país vuelve a sacar a la superficie los prejuicios del México profundamente clasista, claro, que no dejamos de ser. Desigual. Fíjense que yo tengo una tesis, a ver ustedes qué piensan al respecto. Yo creo que López Obrador abrió un frente innecesario. ¿Se acuerdan aquella rechifla que recibió en el estado de béisbol en marzo, a principios de marzo, en donde él arremete contra el tumulto? Es decir, en el estadio de béisbol podía haber o no políticos no afines a López Obrador, del PRI, del PAN, del que me digan, pudo haber no habido o no habido intelectuales o empresarios, vaya.
¿Había mafia del poder en el Estado? Pues seguramente alguno, pero en su gran mayoría pues eran personas de carne y hueso aficionadas al béisbol que ahí estaban, seguramente muchos de una clase social acomodada, media alta, lo que sea. Y esa es la primera vez, al menos que yo recuerdo, que López Obrador arremete contra ellos directamente. Porque el discurso de López Obrador en todas sus campañas desde el 2000 a la fecha había sido en contra de un abstracto llamado mafia del poder, que estaba integrado básicamente por políticos del PRI y del PAN, por empresarios afines a la influencia que les da el poder, afines a hacer negocios con el poder o al amparo del poder, como él dice, y también algunos intelectuales alineados con estos dos, con empresarios y con políticos. Pero en ese estadio arremete contra el tumulto. Creo que ahí López Obrador abre un frente del cual mucho se explica lo que sucede el domingo. Es decir, muchas de estas personas que se vieron identificadas ahí, que se sintieron aludidas, yo lo que detecto es que muchas personas de clase media alta se sienten aludidas, se sienten ofendidas, sienten que el discurso del presidente les ofende directamente a ellos y sienten que el presidente cada vez que dice prensa fifí, cada vez que dice mafia del poder, cada vez que dice los amos de México, se está refiriendo a ellos. Y creo que López Obrador no ha sabido desmarcar eso. Creo que tendría que regresar a su abstracto de mafia del poder y no meterse con una clase social alta que a lo mejor no va a estar por él, pero que muchos sí están, ¿eh? También eso explica el 53% de la votación, pero que a lo mejor en su mayoría no van a estar con él. Bueno, está bien que no estén, pero tampoco que se estén movilizando hacia la calle. Eso lo que evidencia es un conato de pérdida de consenso que le puede pesar, sobre todo pensando en que apenas lleva 5 meses en el gobierno. Sí, yo coincido contigo plenamente, pero bueno, a ver, la marcha también lo que nos revela es esto que Andrés Manuel tiene una muy buena tesis y que repite constantemente la metáfora, no la metáfora, la anécdota esta de el inmigrante que le dice que ya es momento de separar, no la voy a contar completo, pero es separar el poder político del económico. Y es momento de la recomendación de cine de Pimienta de hoy. Les quiero recomendar la película El Vicepresidente, una gran película documental cómica, muy interesante de Dick Cheney. Es la historia del principal asesor de Bill Clinton, es el anterior a Obama. Las Torres Gemelas. Bush. Sí, de Bush hijo. W. Bush, el hijo. Así es. Pero demuestra un poco en esta película la historia de cómo el poder económico en los 80 se da cuenta que tiene que intervenir el poder político y de lo que sucede cuando el poder económico interviene en el poder político y las repercusiones que tenemos hasta nuestros días por esa intervención. Creo que eso es lo importante que tenemos que tener. No necesariamente esta mentira de que quien puede ser exitoso en la vida empresarial puede ser un buen gobernante. Eso es mentira. Tenemos que darnos cuenta de que es mentira. Los intereses empresariales son intereses privados que buscan el beneficio, buscan hacer ganancia. Y en el entramado público lo que se tiene que buscar no es la ganancia, sino el bienestar social. Entonces sí tenemos que buscar esa diferenciación y tener en cuenta que los intereses empresariales son buenos, pero no deben ser los primordiales. Creo que esa es la enseñanza que tenemos que tener. Sí, que haya ganancia para los empresarios, pero no en detrimento de los demás, de los que no lo son, ¿no? De la clase trabajadora particularmente. Nacho. Sí, a mí me gustaría, aprovechando que estamos en la sección de las recomendaciones de producciones audiovisuales de primer nivel y ahora que prácticamente estamos a unas cuantas semanas de que se termine la serie más exitosa del mundo, Game of Thrones, de la cual Gonzalo Sánchez es fiel aficionado. Aquí Alberto Pimienta, fiel a su costumbre de ir a contracorriente, claro. Dice, no me he involucrado en ella ni lo haré. Descártenlo, es muy establishment para mí, es lo que dice Alberto Pimienta. Bueno, para ustedes, pues, escuchas que seguramente estarán como nosotros preocupados para ver qué ocupará ese vacío que dejará Game of Thrones. Les tenemos una noticia que ya nos está preparando el canal 22, en donde van a producir una nueva serie titulada Me Canso Ganso.
esos medios públicos que nos había dicho Andrés Manuel López Obrador, Genaro Villamil, que iban a convertir a los medios públicos en esa BBC de México, en donde tuviéramos producciones de primera calidad y que no fueran un aparato publicitario para el gobierno en turno, ese mismo medio público, por un contrato que ya se ha hecho público con un valor de 2.300.940 pesos, se realizará una serie que se llama Me Canso Ganso. ¿Qué decir respecto a esto? Híjole, habla de lo mismo, no sé a ti qué te parezca, Pimienta, pero para mí refleja, no diría yo ni siquiera malicia, sino la falta de entender en qué silla estás sentado, ¿no? De entender la diferencia entre un militante activista y un funcionario público, de entender la diferencia entre alguien que está pensando en una línea ideológica afín y en quienes son afines a él ideológicamente, y quien está sentado en una silla en donde debe de darle cabida a todos, aunque no piensen igual que tú. Creo que, eso les afecta mucho a varios en la Cuarta Transformación. Sonaba una nota de forma, pero no es la fiel realidad. Sí, caray, es... Raya en lo absurdo. La verdad es que, tendremos que esperar el material. Todavía no se sabe nada de cuáles van a ser los contenidos. Solamente se sabe el título, el monto y quién es la productora. Habrá que esperar. Ojalá que sea una comedia que no tenga nada que ver con la política y que se pueda frenar un poco desde el sentido común este tema. Pero tiene que ver mucho esta clase de decisiones con esta visión que tiene Andrés Manuel. Y prometo que es mi último comentario, Andrés Manuel. Ya nos habíamos comprometido a eso. A ver este cambio como un cambio de régimen. Es decir, cuando metes el tema ideológico tan profundamente como Andrés Manuel lo está tratando de hacer, lo que pasa es que la idea de los cambios graduales de la democracia liberal termina por difuminarse y decir es ahora o nunca, y tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a disposición del Estado para que no nos vayan a quitar lo que hemos tratado de hacer toda nuestra vida. Entonces se generan esta clase de excesos que me parece vamos a seguir viendo. Ojalá que desde el círculo interno de Andrés Manuel empiece a correr un poco más de ideas y que abra más los oídos a Andrés Manuel para escuchar a su círculo cercano, que me parece ha dejado de escuchar. Sí, fíjense que les voy a recomendar mucho, tanto ustedes, seguramente ustedes lo leyeron, pero los podescuchas, el artículo de ayer de Javier Tejado Donde, que habla del equipo de López Obrador y que se refiere un poco a lo que hemos platicado acá, en el sentido de que están dejando solo al presidente. Se ve que en aspectos, desde los aspectos que tienen que ver con lo técnico, por ejemplo, que se le vaya la luz en Palacio Nacional, cosa que es increíble que no tengan una planta de luz en Palacio Nacional, hasta lo que tiene que ver con quien cuida el formato del Plan Nacional de Desarrollo. Hay estos descuidos en donde parece que el presidente carece de un staff, que se la tome en serio y que tenga un criterio técnico por el cual puedan filtrar todas las acciones, todo el discurso del presidente de México, para que no salga de repente como sale y sucedan cosas como la que vimos con el Plan Nacional de Desarrollo. Leía un tuit de Risco donde decía que el índice del Plan Nacional de Desarrollo parecía un playlist de Ricardo Arjona, y es cierto, ¿no? ¿Cómo defiendes esa parte? Entonces, se las recomiendo, ahí se las dejo. Si hay algo más que comentar de López Obrador, que espero que no. Démosle vuelta a la hoja y nos vamos hasta Puebla, porque va a haber elecciones en Puebla, al igual que en otros estados, el próximo junio. Es el 1 de junio, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, la elección es el 1 de junio y sucede que ayer el Universal publicó una encuesta. ¿Cómo van? Pues es que parece que en este país no hay elecciones en Baja California y en Puebla. La verdad es que está tan aburrido el proceso electoral, tan cantada la victoria de Morena. Barbosa tiene el 47% de aprobación según la encuesta del Universal, seguido de Cárdenas con el 24.4%, es decir, 2-1, y muy atrás Alberto Jiménez del PRI. Esta elección, pues la verdad es que ha estado envuelta en ciertas polémicas como la enfermedad de Barbosa, que ya debería de estar petateado según las contiendas internas del propio partido Morena, pero que sigue fuerte y que sigue pues manteniéndose como el candidato que seguramente se llevará la elección en pocos días. Muy bien, y esto ha estado pasado, Nacho, por un escándalo. Barbosa desde hace algunas semanas, si no me equivoco, hace un par de semanas, lanzó una acusación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en el sentido de que había un desvío de recursos desde Jalisco para favorecer al candidato del PAN.
a Cárdenas, el candidato del PAN allá en Puebla, y esto había quedado en eso una acusación como de las que Miguel Barbosa es muy afín a hacer, pero sucede que el día de ayer, ¿qué pasa, Nacho? Tú cuéntanos. Bueno, pues lo tenemos aquí, si les parece voy a dar lectura a una cosa que se sale del guión que normalmente estamos acostumbrados a ver en los alcaldes. Publica el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, en su cuenta de Twitter. Ayer a las 7 de la mañana. Anoche, la agencia que maneja los contenidos de las cuentas de redes sociales del gobierno de Zapopan desde 2016, Indatcom, cometió un grave error, uno que no podemos pasar por alto. Dice también, sabemos que como empresa manejan y han manejado la comunicación en redes de empresas, gobiernos y candidatos, pero no puedo permitir que su falta de cuidado nos vincule con una campaña con la que no tenemos nada que ver. Por ello, he instruido que se dé por terminada nuestra relación con Indatcom a partir de este momento. Es lo que publica Pablo Lemus Navarro, y se preguntarán ustedes, podescuchas, ¿cuál fue ese famoso error? Bueno, pues resulta que desde la cuenta oficial del gobierno de Zapopan se publicó un post de el candidato o de un evento del candidato Cárdenas. Dice, he dedicado mi vida a la educación y he luchado firmemente contra la corrupción. A diferencia de los otros candidatos, yo no tengo nada que ocultar y por eso no le tengo miedo a la voz de los jóvenes. Nos vemos este miércoles 8 de junio, cara a cara, en el Cárdenas Unplugged. Eso se publicó desde la cuenta del gobierno de Zapopan. Eso es lo que hay que subrayar, ¿no? Desde la cuenta, o sea, de un gobierno del otro lado del país, ¿Qué tiene que ver con Puebla? Se publicó este mensaje, pues, de campaña, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la empresa que lleva las redes sociales en el gobierno de Zapopan y que las ha llevado durante ya algún tiempo y que ha llevado además las cuentas de los municipios de Movimiento Ciudadano y que han participado en las candidaturas que ha tenido el actual gobernador Enrique Alfaro, está participando también en la campaña, lo cual es legítimo. Son empresas que se dedican a eso. Son empresas particulares dedicadas a la comunicación política y a la comunicación gubernamental. Exactamente. Participan en campañas y participan en gobiernos. Esa práctica es normal y no tiene ninguna problemática. Y están trabajando en Puebla. Digamos, ¿cómo están tus células de trabajo que en la cuenta oficial del gobierno de Zapopan se cuela un mensaje de estos, ¿no? Claro. Estos errores, son hasta cierto punto desafortunadamente comunes, sobre todo ahorita con la implosión de las redes sociales de 6 años para acá, suceden a menudo. Creo que de esta magnitud he visto muy pocos. He visto otras pifias, pero de esta magnitud he visto pocos. Sin embargo, llama la atención porque lo que hace el alcalde de Zapopan es cesar de manera fulminante a la empresa. Decir, esto no lo vamos a pasar por alto. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones políticas. Pimienta. Seguro, porque, a ver, le das el balón al en este caso, candidato a gobernador de Puebla para decir lo que sea, ¿no? Él dijo en su momento que el gobierno de Jalisco seguramente no va en un asunto institucional donde el gobierno esté poniendo sus recursos, pero cuando ocurre este tipo de error técnico, sí se queda el balón para que el otro aproveche esa inercia y afirme lo que quiera, Pimienta. A mí, más que desafortunado, me parece pues irreal lo que sucedió. No puedo creer que una empresa de las dimensiones de Indatcom, que tiene presencia a nivel nacional, no tenga una célula exclusiva de trabajo para el candidato de Puebla, aún que vaya perdiendo de la forma en que está perdiendo, y que toda la campaña se la estén llevando desde Guadalajara, en lugar de tener una célula sentada ya viendo y viviendo la realidad de las redes sociales de allá. Ese es el primer error. Me parece también un error que tengan concentradas todas las cuentas en una misma herramienta de administración y que desde ahí están saliendo las cuentas. Me parece, ya había tenido errores Indatcom. Recordarán que se filtró el padrón electoral en un servidor que dejaron en Amazon, abierto, sin protección, y que después dijeron que los habían hackeado. En realidad, pues no, en realidad lo que pasó es que habían dejado sin bien configurar este servidor. Entonces han tenido esta clase de errores que no han sido tan mediatizados, pero en este sí no se podía dejar pasar. ¿Por qué? Porque bien lo decía Nacho, o sea, hay una responsabilidad también inclusive que podría llegar al término penal. Es un delito electoral que se haga uso de recursos públicos para promocionar a candidatos en elecciones. Oye, Pimienta, y a ver, yo sé que no nadie de aquí somos abogados, pero pues ¿tú qué le podría argumentar el gobierno de Zapopan a una autoridad electoral? Pues no le puede decir, oye, es que se equivocó mi empresa. O sea, el post se subió y estuvo y hay testigos. O sea, vaya,
ante esto, ¿cómo te defiendes? Porque efectivamente se puede incurrir en un delito electoral. Yo creo que seguramente Pablo Lemus ha pedido ya una investigación a la Contraloría, porque la única defensa que tendrá que hacer es que exista una determinación de su órgano interno de control y que exista una sanción a quien haya cometido el error. Si tu tema es que dices que es un error, pues tiene que haber un sustento legal también del tema. Evidentemente, cuando se presenten las denuncias, ya tendrá que haber este proceso para poder demostrar con pruebas que existió un error, que hubo una sanción y que por lo tanto pues se dejará pasar, ¿no? A lo mejor puede haber alguna sanción, eso lo tendrá que determinar el INE, pero pues ya sabemos cómo es el INE que regala todo una vez terminadas las elecciones, entonces no habrá mayor tema, pero sí es importante que exista un sustento legal para defender el error. Pero es bien importante el caso nos escuchan DIRCOMs y sabemos que también nos escuchan algunos compañeros que se dedican justamente a eso, a llevar cuentas y que tienen empresas de mayor o menor tamaño, pero que se dedican a justo eso, la comunicación política y la comunicación gubernamental. Es un asunto procedimental y realmente caer en este tipo de problemas es una situación muy grave que se soluciona manteniendo células para proyectos y que no se estén mezclando para que no ocurra este tipo de errores, porque las consecuencias, como las estamos viendo, pueden ser graves tanto para la parte del equipo de comunicación de la institución como para la parte de la empresa. La consecuencia es gravísima y lo estamos viendo. Pero el tema no queda aquí porque este error generó fracturas al interior del equipo de Movimiento Ciudadano, no nada más en el plano local, sino en el plano nacional, porque es el secretario general, me parece actualmente, del Partido Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, ¿cómo decirlo? Le reclama de alguna manera al alcalde de Zapopan el hecho de que haya, dado a conocer que sucedió este error, lo cual yo creo que eventualmente se iba a saber, es decir, pues el post estuvo ahí, seguramente más de uno sacaron un screenshot, y 2, la decisión que tuvo de cesarlos de manera fulminante. Sí, le contesta Jorge Álvarez Maínez a Pablo Lemus que es un error y que cómo puede meterse con una empresa que más que empresa han sido sus amigos y sus aliados. Lamentable la postura del secretario general del Partido Movimiento Ciudadano, porque debe entender que esta separación del poder político al poder económico debe de ser real, más en una institución pública como el gobierno de Zapopan, y de igual forma en un partido político. No puede haber empresas amigas de los partidos políticos, no pueden haber empresas que sean ante toda cosa los aliados de los partidos. Puedes tener tus empresas de confianza, lo que tú quieras, pero siempre tienen que estar sujetas a controles de calidad y a la exigencia de un proveedor. Si es tu proveedor, pues tú tienes que exigirle, y si te meten un problema que puede representar un delito electoral, no puedes aducir el tema de la amistad. Son tus amigos, pues lo que le estás diciendo, que tienes un conflicto de interés y por lo tanto quieres que se defienda este conflicto de interés. Lamentable el posicionamiento. Ya no encuentro el tweet, a lo mejor lo borró en estas últimas horas. Ojalá que haya recapacitado. Pero básicamente lo que decía es, ¿cuál impacto? Si todavía no se sube al tema en ningún medio nacional. Son de esos comentarios que a lo mejor podrían entenderse allá adentro, entre actores políticos que estén discutiendo, analizando el tema. No se entiende cómo un enunciado como este, oiga, pero ni siquiera ha subido el tema en ningún medio nacional, se haga desde la cuenta. Otra vez es un caso parecido al de Jiménez Espriu. No tiene ningún sentido que como actor publiques algo así y que te expongas de esa manera. Claro, y además las implicaciones más allá de si se habían dado cuenta o no se habían dado cuenta, si esto había sucedido ya tarde por la noche y la reacción del alcalde muy temprano por la mañana del día siguiente, más allá de eso, las implicaciones en términos de delitos electorales. Yo creo que lo que el alcalde de Zapopan hace, me parece que reacciona de manera adecuada, y lo que hace es precisamente eso, pues en principio separar para blindar una posible denuncia electoral, que de hecho ya se hizo, se promovió por el partido Morena desde Puebla, porque este tipo de pifias pudieran meter en problemas al gobierno de Zapopan y al alcalde en el marco de los tribunales electorales. Y de forma inteligente, porque el contenido se publica en realidad no ayer, sino el día 6. El día 6 de mayo, por ahí de las 10 y tanto de la noche, es cuando yo detecto la primera aparición de la captura de pantalla de este tuit. Ya había captura de pantalla, ya estaba circulada, claro. Ya se habían etiquetado a medios nacionales, medios locales, para que les dieran difusión. Entonces lo que hace bien
hacen el equipo de comunicación del presidente o el presidente, si él tomó la decisión, que interesante, es reaccionar de inmediato para que las notas, cuando se generen, a pesar de que la perspectiva de Álvarez Maínez era que no se iban a generar, cuando se generen ya exista la reacción y ya esté la toma de decisión dada, ¿no? Me parece que ese es el tipo de reacciones que tienen que tener. En la medida en que nuestros políticos reaccionen de esta manera y apaguen los juegos antes de que se conviertan en incendios devastadores, en esa manera vamos a tener mejores políticos. Porque lo que hubiera hecho cualquier otro político es esperar, pensar que porque se dio el tuit en la noche quizá no iba a haber consecuencias o no consecuencias graves, aguantar la situación y cuando viniera el vendaval de cuestionamientos y cuando empezara a circular el screenshot de este post en Facebook, entonces sí reaccionar. Y lo que hubiese pasado, si así hubiera sucedido, es que se hubiera visto una reacción pues completamente ante la crisis, ya cuando tienes la ola encima y ya tienes muy poco margen de maniobra. Yo creo, coincido también con Pimienta en que el presidente Pablo Lemus hace lo adecuado y además no tenía muchas más opciones, es decir, no tenía otra cosa que hacer, tenía que salvaguardar la parte del conflicto, repito, por la posible comisión de un delito electoral y pues toma esta determinación. Sí, coincido totalmente. Es frente al hierro hay que reaccionar de manera inteligente y eso es lo que ocurrió. Pues, y ahí queda para el anecdotario, para los podescuchas, como mencionabas, Nacho, que nos escuchan muchos directores de comunicación y muchas personas que trabajan en áreas de comunicación, pues que siempre traten de anticiparse a que la crisis reviente. Antes de que la ola reviente, actúen. Todo va a ser más sencillo a partir de esto. Pues aquí le dejamos. Muchas gracias, Nacho Dávalos. Hasta la próxima. Alberto Pimienta, muchas gracias. Saludos a todos. Esto fue Fuera de la Tribu. Yo soy Gonzalo Sánchez y recuerden que la comunicación es cosa muy seria. Tómensela en serio. Hasta luego. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están Fuera de la Tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la Tribu.